Quiero que vayamos a la palabra de Dios, a la segunda carta del apóstol Pablo a Timoteo. Segunda de Timoteo, capítulo 4, vamos a estar leyendo un pasaje desde el verso 1. Segunda de Timoteo, capítulo 4, verso 1. Lo tenéis ya, ¿verdad? Dice la palabra del Señor: te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo, que juzgará a los vivos y a los muertos en su manifestación en su reino, que prediques la palabra, que instes a tiempo y fuera de tiempo, redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina. Porque vendrán tiempos cuando no sufrirán la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oír, se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias y apartarán de la verdad el oído y se volverán a las fábulas. Pero tú, sé sobrio en todo, soporta las aflicciones, haz obra de evangelista, cumple tu ministerio. Porque yo ya estoy para ser sacrificado, decía el apóstol Pablo, y el tiempo de mi partida está cercano. He peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe. Por lo demás, me está guardada la corona de justicia, la cual me dará el Señor, juez justo en aquel día. Y no solo a mí, sino también a todos los que aman su venida. Amén. Este pasaje, bueno, toda la carta que el apóstol Pablo le escribe a Timoteo, se le escribe desde la cárcel. El apóstol Pablo estaba en la cárcel y de hecho son las últimas palabras del apóstol Pablo en vida, al menos el registro de las últimas palabras que a nosotros nos hayan llegado. Cuando vemos segunda de Timoteo, estamos viendo una especie de testamento. Estamos viendo y leyendo las últimas palabras del apóstol Pablo antes de ser sacrificado. El apóstol Pablo, por predicar el evangelio, fue encarcelado y pasó varios años encarcelado. Incluso desde la cárcel él aprovechó para predicar el evangelio, para que otros recibieran la palabra. Pero también desde la cárcel se encargó de escribir algunas cartas, porque él ya sabía que de ahí no iba a salir, a no ser que Dios hiciese un milagro, pero él no le preocupaba mucho. No le preocupaba mucho estar en la cárcel, no le preocupaba mucho que estuviera condenado a muerte, no le angustiaba el hecho de saber que a lo mejor no saldría de esa cárcel. A él lo único que le importaba era cumplir con aquello que Dios le había pedido. Qué tremendo, ¿verdad? ¿Cuántas veces en nuestra vida nos sentimos condicionados por las circunstancias que nos rodean? ¿Cuántas veces Dios nos pide que hagamos algo y lo dejamos, lo abandonamos porque las circunstancias se han torcido? ¿Cuántas veces he escuchado como pastor decir: ay, pastor, cuando yo tenga tiempo lo haré, cuando yo tenga economía lo haré, cuando tenga salud lo haré? Y está muy bien. Todo eso son motivos suficientes como para decir: bueno, tengo una excusa perfecta para no hacer aquello que Dios me ha pedido. Pero el apóstol Pablo en la cárcel se encarga incluso de escribir una carta. Bueno, esta es la segunda. 2 cartas le escribe a Timoteo. Timoteo fue uno de los colaboradores jóvenes que estaba con Pablo en todos sus viajes y en momentos determinados ayudándole Timoteo en toda la labor que Pablo tenía por delante. Tal es así que Pablo lo trata como a un hijo. Él dice, cuando empieza la carta, dice: a mi amado hijo en la fe, Timoteo. No era su padre carnal, de sangre, pero sí era su padre espiritual. Él se sentía con una responsabilidad. Y todo esto es muy importante porque todo esto nos hace ver el valor que tienen estas palabras para Timoteo. Son las últimas palabras, son los últimos deseos y los últimos consejos de alguien que quiere lo mejor para su hijo. ¿Cuántos padres hay aquí? Imagínate que tú supieras que el mes que viene
ha llegado tu momento y vas a partir de aquí. ¿Qué harías con tu hijo? ¿No le darías los mejores consejos? ¿No le dirías, hijo, algunos hasta han grabado vídeos, otros les han dejado cartas, porque son pequeñitos, cuando crezcan lo leerán o recibirán o podrán verlo, y ahí le darás consejo, hijo, acuérdate de esto, ten cuidado con esto otro, evita esto otro? ¿Por qué? Porque no hay padre sano, bueno, que no desee lo mejor para sus hijos. Digo eso, aclaro eso, porque hay padres de todos los tipos. Hay padres que se han desentendido de sus hijos y les da exactamente igual. Y a lo mejor tú eres uno de los que ha sufrido esa realidad, que ha vivido sin padres y que no sabes muy bien qué implica tener un padre que te cuide, que se preocupe por ti, que te diga, no, hijo, así no son las cosas, son diferentes, que sea una guía, que sea un consuelo, que sea una ayuda en momentos determinados. Y a lo mejor has crecido así y te cuesta en momentos determinados entender lo que yo estoy diciendo. Pero mira, aunque haya sido eso así, no te preocupes, porque Dios hace la función de Padre y Él suple todas nuestras carencias. Por eso es importante no encontrar excusas a la hora de hacer aquello que Dios nos ha encomendado. Por eso el apóstol Pablo le está diciendo algo y empieza diciendo, te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo. Es decir, esto no es cualquier cosa, Timoteo. No te estoy diciendo, mira, cuando salgas y haga frío, ponte una chaquetita. No, le está diciendo algo que es trascendental, algo que es importante para su vida. Y es importante por todo lo que implicaba la labor que Dios le había encomendado también a Timoteo. Porque hemos escuchado y tenemos claro que el mensaje del Evangelio no es cualquier mensaje, porque es un mensaje poderoso, ya que ese poder reside en que detrás del Evangelio está Jesucristo de Nazaret. Porque si tú has recibido algún cambio en tu vida, cambio real, ¿verdad? No cambio de chaqueta, ¿verdad? No, yo antes me juntaba allá, ahora me junto aquí, y antes hacía esto y ahora hago esto, pero da igual, soy igual por dentro y demás. No, aquí hay gente que hemos pasado y que han pasado un verdadero proceso de transformación en sus vidas, que eran tremendamente sinvergüenzas, gente mala. Y hoy, con gozo en el corazón, podemos decir, todo ese daño que yo antes hacía, Dios me ha dado la oportunidad y me ha permitido restituir, siendo fiel a aquello a lo que Dios me ha llamado. Y esa es la realidad del Hijo de Dios. Y veíamos que, claro, la semana pasada analizábamos que es imposible que alguien pueda realmente invocar el nombre de Jesús si primero no tiene fe, pero para tener fe necesita escuchar la palabra. Necesita escuchar el mensaje. Y eso es algo común en todo el Evangelio. Es imposible que Dios mande a los ángeles a predicar el Evangelio, porque Dios ha establecido que los que tenemos que predicar el Evangelio somos nosotros. Tú y yo. Mira al que tienes a tu lado, dile, hermano, levántate, despiértate, tú que duermes, y te alumbrará el Señor. Os está bajando la tensión, el calor, la humedad. A ver, no me vengáis con excusas, que os he visto a más de uno en el verano comiendo barbacoa, con unos calores tremendos y no veo a nadie dormido ahí al lado de la barbacoa. Así que no me digas que no puedes aguantar esto. Además, solamente hoy voy a predicar 3 horitas, nada más. Podrás aguantar 3 horitas, ¿no? Gloria a Dios, aleluya. Gracias por mi club de fan. Que diga lo que diga, ahí están animándome y alabando el nombre del Señor. Bueno, gloria al Señor. Y esta es la realidad. Si no predicamos el Evangelio no hay salvación. ¿Lo sabías a eso? Mira, Jesús de Nazaret murió en la cruz, Él pagó el precio, resucitó de entre los muertos, pero si la gente no se entera, no hay salvación. Por eso escuchábamos el domingo pasado que no es solamente escuchar algo acerca de Jesús. El objetivo del predicador, del que predica el Evangelio, del discípulo,
El objetivo no es decir, oye, que Jesús es muy majo, es muy bueno, Jesús te puede ayudar y ya está. El objetivo del predicador es que toda persona glorifique el nombre de Jesús, invoque el nombre de Jesús. Y para eso necesita tener fe. Y para tener fe necesita escuchar el Evangelio. Y para escuchar el Evangelio necesita que alguien le predique. Y para que alguien le predique necesita que alguien sea obediente al mandato de ir y predicar el Evangelio. ¿Cuántos obedientes hay aquí? Gloria a Dios. Entonces, el apóstol Pablo está escribiéndole a Timoteo, como os decía, las últimas palabras y le está diciendo algo indirectamente que a nosotros nos viene muy bien directamente. ¿Por qué? Porque le está recordando la importancia que tiene su labor en medio de la obra. Lo que hizo Jesús es insustituible. La obra y la labor del Espíritu Santo conllevan el 90% de la acción y del desarrollo y de la extensión de la obra de Dios. Pero hay un 10% que le toca al mensajero, al predicador, al que tiene que compartir las buenas nuevas de salvación. Y yo pongo esta proporción no porque salga en la Biblia, porque es algo que a simple vista conlleva más o menos esa proporción. Hay un 90% que lo hace el Espíritu Santo. El Espíritu Santo viene y trae conciencia de pecado. El Espíritu Santo redarguye los corazones. El Espíritu Santo trae convicción para recibir perdón. El Espíritu Santo es el que limpia las vidas. El Espíritu Santo es el que a nosotros nos da unción. El Espíritu Santo es el que hace el 90% de la obra. Pero hay un 10% que depende del predicador, que depende del mensajero. ¿Sabes por qué? Porque si el mensajero dice, ahora no lo hago, aunque todo esté preparado, no hay forma de que llegue el Evangelio a aquel que no le conoce. En consecuencia, si no llega el Evangelio, no hay salvación. Quiere decir que si no hay salvación, ¿qué es lo que hay? Si no hay salvación, ¿qué es lo que hay? Perdición, esto es lógico. ¿Y sabéis dónde se va a pasar el tiempo de perdición? ¿Dónde? Y ahí hace más calor que aquí. ¿Cómo será que el fuego no se consume nunca? Imagínate. Y el apóstol le está diciendo a Timoteo, Timoteo, mira, claro, tú tienes que hacer bien tu labor. Timoteo era un pastor, fue encomendado por el apóstol Pablo para pastorear. Le dice, Timoteo, hay una labor muy importante en tu vida que tú no puedes dejarla de lado, de la misma forma que nosotros no podemos dejarla de lado. No voy a volver a repetir el mensaje del domingo pasado, pero sí veíamos que hemos sido encomendados para predicar el Evangelio, que no necesitamos nada especial para compartir con otros las buenas nuevas de salvación. Lo que pasa es que para hacerlo bien, nosotros necesitamos incorporar en nuestra vida algunos elementos que si faltan, hermanos, ¿sabes qué? No vamos a ser eficaces, no vamos a dar fruto, no vamos a gozar del respaldo que el Espíritu Santo quiere darnos a la hora de compartir la palabra, compartir el mensaje. ¿Cuántos de los que estáis aquí tenéis algún familiar querido que no conoce de Jesús? ¿Cuántos? Levanta la mano, levanta la mano, levanta tu mano. Amén. ¿Tú quieres que se salve? Entonces le tiene que llegar bien el mensaje. ¿Tú quieres que Dios te use para que se salve? Entonces tienes que predicarlo bien. Es que si no, no funciona esto. Y ahí está la clave, hermanos. En este pasaje, el apóstol Pablo le está hablando a Timoteo, le está dando unos consejos, pero le está diciendo que hay 3 elementos en su vida que no pueden faltar, que tienen que estar. Y que si nosotros lo vemos desde la perspectiva del mensajero, nos vamos a llamar ahora mensajeros, no carteros, sino mensajeros, vamos a dar un mensaje, nosotros tenemos que considerar estos 3 elementos si nosotros queremos hacerlo bien. Insisto, compartir el Evangelio no es solamente hablar acerca de Jesús. Compartir el Evangelio es mucho más.
Y estos elementos, cuando están en la vida del que predica, cuando están en la vida del que comparte, estos elementos nos ayudan a que hagamos bien nuestra labor, que lo hagamos con excelencia, que lo hagamos con eficacia. Y estos elementos lo vemos aquí, fíjate en el verso 1 cuando empieza diciendo: te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo, que juzgará a los vivos y a los muertos en su manifestación y en su reino, que prediques la palabra, que instes a tiempo y fuera de tiempo, redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina. Este mensaje lo he querido titular de una forma muy clara y tiene que ver precisamente con aquello a lo que Dios nos está llamando. Haz obra de evangelista, cumple tu ministerio. ¿Cuántos queréis ministerio en la iglesia? Amén. Hermano, estáis... Amén. ¿Tú quieres ministerio? Servirle a Dios. Pues entonces recuerda que el primer ministerio que el Señor nos ha dado es el ministerio de la reconciliación. Que nosotros tenemos que compartir que Dios estaba reconciliando al mundo en Jesucristo. Por eso cuando nosotros compartimos el mensaje del Evangelio, eso es salvación para los que creen. Es salvación para los que creen. Para el que no cree es perdición, pero para el que cree es salvación. Y cuando nosotros predicamos el Evangelio, tenemos que hacerlo bien. Ahora bien, este elemento que encontramos en este texto es ese conocimiento de la labor que tiene el mensajero. Tú tienes que saber cuál es la labor, cuál es el trabajo, cuál es la tarea que tú como mensajero del Evangelio tienes que tener. Si tú, insisto, quieres llegar a que Dios te use y que muchos puedan conocer a Jesucristo a través de lo que tú compartes, tienes que tener claro en qué consiste tu labor. Y la labor del mensajero no es solamente, como decía recién, hablar acerca de Jesús. Eso lo puede hacer hasta un loro. Tú a un loro le enseñas: Jesucristo te ama, y te lo traes aquí al loro y le dices: a ver, Pepito, ¿qué te he enseñado? Jesucristo te ama. Pero es un animalito que no tiene idea, y con esa frase no es suficiente. Predicar el Evangelio implica mucho más. Es un trabajo que implica una involucración de aquel que comparte. Por eso él está diciendo, el apóstol dice: mira, yo te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo, que juzgará a los vivos y a los muertos en su manifestación y en su reino, que prediques la palabra. Le está diciendo: te lo ruego, Timoteo, no dejes de predicar, predica la palabra, Timoteo. Timoteo, tienes mucho trabajo, mucha labor, mucha tarea, pero predica la palabra, te lo ruego delante de Dios, te lo pido, te encarezco delante de Dios y del Señor que prediques esa palabra, que instes a tiempo y fuera de tiempo, en todo momento, en todo momento. Pero cuando prediques, redarguye, reprende y exhorta. Son tres acciones que tienen que verse en la predicación del Evangelio, en la transmisión del mensaje. Por eso hay mucho mensaje descafeinado, porque cuando el apóstol Pablo le está diciendo: mira, tienes que redarguir, reprender y exhortar con toda paciencia y doctrina, le está diciendo que es necesario que cuando él predique el Evangelio se involucre a tal punto que sea capaz de ayudar al oyente a acercarse a Jesucristo de Nazaret. Y entonces dice: redarguye. ¿Sabes lo que es redarguir? Redarguir es la acción de transformar un argumento contra aquel que lo presenta. Es emplear un argumento en contra de alguien que lo hace. Te doy un ejemplo. No, hermano, beber, si bebo todo el fin de semana, pero el resto de la semana estoy sobrio, no pasa nada. Yo me emborracho el viernes y el domingo por la noche me empiezo a recuperar, pero el lunes estoy ahí trabajando. No pasa nada. Eso es un argumento que algunos tienen.
Pero cuando se predica el evangelio, tú tienes que sembrar con toda doctrina, con conocimiento de la palabra, para hacer ver que ese argumento no es aceptable en ninguna condición si alguien quiere agradar a Dios. No, pastor, yo, ¿qué quieres que diga? Mira, yo dentro de poco me voy a casar, como me voy a casar dentro de poco, nosotros ya tenemos relaciones íntimas. No pasa nada, porque en poco nos vamos a casar. Pues la predicación del evangelio tiene que ayudar al oyente, le tiene que redarguir, porque ese es un argumento que no vale. De hecho, dentro de unos días, 15 días aproximadamente, vamos a tener una boda. Gloria a Dios. Aleluya. Ahí están. Aarón, Leila, el 3 de agosto se van a casar. Por fin. Digo, gloria a Dios. Amén. Es mi hija, vale por eso. Pero imaginaos que ellos vienen y dicen, no, no pasa nada, como dentro de 15 días nos vamos, ya estamos viviendo juntos, ya estamos teniendo relaciones. Entonces, claro, ¿qué clase de evangelio sería si yo no les dijera nada o si al predicarles el evangelio no les hiciera ver que ese argumento no es apropiado y ese argumento se les va a volver en contra? Eso es redarguir. Por eso algunos no predican el evangelio, algunos hacen prosélitos, es diferente. Hacer prosélito es decirle a la gente lo que quiere escuchar y traértelos para tu lado. ¿Qué pasa? ¿Usted necesita trabajo? No se preocupe, Jesucristo le da trabajo. Venga. Usted que me mira con esa cara, ¿qué necesita? A ver, coche nuevo, no se preocupe, Dios es el Rey de Reyes. Y si usted es un hijo de Dios, será hijo del Rey. O sea que tiene derecho también a las riquezas del Rey. Venga para aquí, usted tendrá coche. ¿Qué más? ¿Qué? ¿No? Y ahí empezamos a regalar. Y entonces la gente, es más, viene alguno y dice, ¿sabe qué? Yo no tengo claro de quedarme aquí en el Centro Cristiano Cristo el Camino. No, ¿qué hace falta para que estés aquí? No, es que yo quería tocar en la alabanza y cantar en la alabanza, pero a mí me han dicho que tengo que hacer la escuela de capacitación primero. Y como tengo que prepararme primero para ministrar, entonces yo me he ofendido y me voy. Y entonces nosotros le decimos, no se preocupe, no se vaya. No se vaya, venga. ¿Qué instrumento le gusta? Escoja. Este piano que tiene pinta de caro. Diego. Usted lo que toque y empieza pim pam, pim pam, pim pam, pim pam, a tocar el piano así, pero no hay mensaje que le redarguya. Porque él tiene el argumento de que para permanecer aquí tiene que hacer lo que él quiere, porque si no lo hace, yo me voy. ¿Sabéis lo que le decía Jesús a la gente? Que le decía, o sea que no nos vas a dar de comer, no vas a multiplicar los panes y los peces como lo hiciste hace unos días. Y le dice Jesús, no, tenéis que ir y trabajar. Pandilla de vagos. No, eso no lo dice la Biblia, ¿vale? Pero se lo dejó caer. Les dijo, pero vosotros tenéis que ir a trabajar. Que yo haga un milagro porque teníais hambre. Y entonces las multitudes se ofendieron y dijeron, ay, este Jesús, qué duro que es. En lugar de sostenernos en la vagancia, en la pereza y en la falta de capacidad para vivir en la vida, me dice que trabaje. ¡Ay, qué ofendido! ¿Y sabéis lo que hizo Jesús? Adiós. Adiós. Y nadie tiene más amor que Jesús, ¿vale? Nadie tiene más amor que Jesús. En un momento determinado se acerca a los discípulos y dice, ay maestro, hoy te has levantado fuerte, ¿eh? Es una dura palabra la que estás diciendo. Jesús se da vuelta, los mira, ¿qué? ¿También vosotros queréis ir? Ya a Pedro, por lo menos a Pedro le empezaron a temblar las piernas. Maestro, ¿a dónde iremos si solamente tú tienes palabra? Y ahí se quedó. Porque la palabra, hermanos, redarguye. La palabra es la que tiene que transmitirse con los argumentos necesarios y suficientes. ¿Sabes para qué? Para que aquel que vive
en argumentos mentirosos y engañosos que le alejan de Dios, puedan entender y esos argumentos volverse en otra realidad. Por eso le dice Timoteo, redarguye, predica la palabra, te insto a que prediques, por favor predica, pero no prediques de cualquier forma, Timoteo. No lo hagas de cualquier forma, redarguye. Cuando prediques, que el Espíritu Santo de Dios para traer una palabra que traiga esa convicción y la persona pueda ser redarguida por la palabra. Por la palabra. Y entonces le dice, reprende. Claro, algunos entienden la reprensión como maltrato, porque han estado acostumbrados a lo mejor a interpretarlo así. Pero la palabra reprender es corregir, amonestar a alguien desaprobando lo que ha dicho o hecho. Eso es reprender. Cuando me viene alguien y me dice, ay pastor, estos Sanfermines, el diablo inmundo, yo le digo, el diablo inmundo nada. Usted ha hecho lo que ha hecho porque usted se ha abandonado, porque usted ha bajado los brazos, porque usted no ha buscado la ayuda de los hermanos, porque usted no ha orado. Le estoy reprendiendo. Le estoy diciendo a mí, no hermano, no me puede traer una excusa. No hermano, no está bien, porque si no, el próximo año volverá otra vez a caer. Y es lo que lamentablemente le ha pasado a muchos. Muchos que viven de la emoción y que han llegado momentos de prueba y no la han soportado. Y algunos ya se han ido y ya se han soltado, como se suele decir, se han soltado la melena. ¡Ay! Y nosotros, hermanos, no estamos, el Evangelio no está para decir, ¡ay, no pasa nada! Claro que no pasa nada si te arrepientes. Si te arrepientes, claro que no va a pasar nada. Si tú te vuelves a Dios, claro que no va a pasar nada. ¿Sabes por qué? Porque Dios te va a perdonar. Pero si tú no te arrepientes, yo te tengo que reprender. Y cuando predicamos el Evangelio, no siempre se escuchan cosas, ay, bonitas al oído desde aquí. Y algunos hasta se me ofenden. Ay, pastor, lo que usted ha dicho. ¿Y qué quieres que te diga? ¿Que aplauda tu pecado? Que aplauda tu fornicación, que aplauda tu adulterio, que aplauda tu carnalidad, tu lujuria. Estás atado a la pornografía. ¿Qué quieres que te aplauda? Yo tengo que predicar lo que la palabra dice. ¿Por qué? Porque la palabra me dice que aquellos que son adúlteros, fornicarios, mentirosos, no heredarán el reino de los cielos. No te estaría predicando el Evangelio si yo te digo no pasa nada. No pasa nada, tranquilo, todos caemos y todos fallamos a Dios. Claro que todos caemos y todos fallamos a Dios en momentos determinados de la vida. Pero hermanos, la actitud con la que uno afronta esa realidad depende de lo que ha aprendido. Por eso algunos dicen, da igual todo, y viven así. Y a algunos les encanta buscar predicadores, iglesias, que les digan eso, que no le digan, no, lo que estás haciendo está mal, no, lo que estás haciendo está equivocado, pero no por mi opinión, hermano, es por la palabra del Señor, porque si la palabra del Señor me dice algo, yo predico el Evangelio, y lo que tú tienes que hacer es predicar el Evangelio. No camuflado, no edulcorado, ni tampoco contaminado. Por eso le dice, además de redarguir y de reprender, tienes que exhortar, porque algunos se quedan solamente en la reprensión. Porque tú. Pero mira, dice la palabra aquí, tienes que exhortar. Y la palabra exhortar, el significado es convencer o animar a los otros a través de las palabras. Yo te exhorto hoy, hermano, a que sigas a Cristo. Yo te animo a que puedas buscar de Dios. Eso es una exhortación. Lo que has hecho está mal, pero te exhorto, te animo a que puedas buscar de Dios. Ese es el mensaje completo. Si tú observas, hablamos de argumentos que cambian los paradigmas y los argumentos que tenemos en el corazón, pero a la vez hablan de línea de rectitud, de corrección en el camino por la palabra, pero a la vez de ánimo,
¿Por qué? Porque no es, hermanos, andar con un látigo en la mano y diciendo, a ver, ¿usted qué ha hecho? Pa, 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 4 latigazos, lo que usted ha hecho está mal, mal, mal. Dios no es así, hermano. Dios tiene ese gesto de misericordia y el acto de misericordia se ve a través de la exhortación. Hermano, lo has hecho fatal, eres un desastre. ¿Cómo es que has estropeado tu familia? Tus hijos ahora están apartadísimos por culpa tuya, porque te ha parecido mejor hacer y tomar otras decisiones que esto. Pero ¿sabes qué? Jesucristo de Nazaret puede cambiar esa realidad si tú te arrepientes y te vuelves a Él. ¿Entiendes? No es solamente señalar lo que está mal, es dar la respuesta, la salida. Porque eso es lo que hace Dios con nosotros. Lo que pasa es que algunos no la quieren, porque eso implica humillación, eso implica arrepentimiento. ¿Qué? ¿Que yo tengo que dejar los Sanfermines? ¿Que yo tengo que dejar de beber? ¿Que yo tengo que dejar de tener esas relaciones con 20 mujeres aparte de mi esposa? Pues eso ni por asomo lo voy a hacer. Pues entonces cada uno recoge conforme siembra. Esa es la realidad. Por eso Pablo le estaba diciendo, mira, tú tienes que predicar la palabra, tienes que instar a tiempo y fuera de tiempo, pero no lo puedes hacer de cualquier forma. Redarguye, reprende, exhorta. Entonces eso es lo primero el primer elemento que el predicador tiene que tener. El predicador tiene que entender cuál es su labor, porque predicar el evangelio no es, insisto, hablar de lo que Jesús hizo un día, es ayudar a la gente a que se acerque. Por eso el Espíritu Santo, que es el que opera el 90% en esta labor, cuando tú estás redarguyendo a alguien, el Espíritu Santo es el que usa tus palabras. Cuando tú estás reprendiendo a alguien porque ha hecho algo inapropiado, el Espíritu Santo te da gracia y te da amor suficiente para que aún en medio de la reprensión no venga el desaliento y el desánimo. Y cuando tú tienes allí que exhortar, el Espíritu Santo te usa, ¿sabes para qué? Para que esa palabra, sea como un bálsamo y uno diga sí, porque el Espíritu Santo empieza a traer convicción de pecado y uno dice sí, efectivamente, es cierto, hermano, es cierto, hermana, yo le he fallado a Dios, yo me quiero volver a Dios. ¿Sabes quién está obrando allí? El Espíritu Santo de Dios. Esa es la clave de la predicación del Evangelio. Ese es uno de los elementos fundamentales, pero el segundo lo encontramos en el verso 3, dice, porque vendrá tiempos cuando no sufrirán la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oír, se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias y apartarán de la verdad el oído y se volverán a las fábulas. ¿Sabes qué es algo que no puede faltar en aquel que tiene y tenemos la responsabilidad de predicar el Evangelio? Es la preocupación que tiene que haber en el mensajero. Hay una preocupación que tiene que estar en nuestro corazón continuamente. Pablo le está diciendo, mira, es que van a venir tiempos, Timoteo, donde no te van a querer oír. Van a venir momentos donde todas las oportunidades que tú tuviste para predicarles, para compartirles, para hacerle ver, habrán pasado porque el corazón se ha endurecido, porque la realidad de los últimos tiempos se va cada día empeorando. Y entonces, claro, Pablo le está diciendo, mira, tienes que aprovechar las oportunidades que tú tienes, porque va a llegar un momento donde vas a querer predicarles el Evangelio y no te van a escuchar. Suele pasar con los hijos cuando crecen. Al hijo se le predica desde niño, no solamente con la palabra, sino con el ejemplo. Los padres tenemos más impacto con el ejemplo que con la palabra. Algunos padres le dicen a su hijo, mira hijo, haz lo que yo digo, pero no lo que yo hago. Y entonces el hijo dice, vale, entonces a mí no me corrijas en nada, porque cuando yo tenga edad yo te diré, haz lo que tú quieras, que yo haré lo que yo quiera. Y entonces cuando nosotros predicamos, llega el niño, papá, no quiero ir al culto. No pasa nada, hijo. Es cierto, es un tostonazo el culto ahí. Y eso que tú no estás ahí aguantando el pastor, que te vas allá con los niños. Así que nada, hoy no vas.
Papá, que no quiero leer la Biblia. No pasa nada, hijo, ya está. O a veces, papá, yo quiero ir a la iglesia. Que no, hoy de barbacoa. Hoy no hay culto. O sea que le vamos a tener 15 días sin culto al niño, sin ministración, porque yo decido que hoy es día de barbacoa y me da igual la siembra que le estoy dando a mi hijo. Y entonces, luego crecen y tienen 18 años y vienen y te dicen, tú a mí ya no me puedes obligar, ¿eh? Y ahí entra la presión de los padres. Ay, es que mi hijo se ha desviado, se ha apartado. 18 años teniendo la oportunidad de sembrarle, ¿y qué hemos hecho? Hemos desaprovechado la oportunidad. Pero luego llega el momento donde hay dureza en el corazón, donde por su propia concupiscencia ellos escogerán a quién escuchar, a quién oír. Y entonces dirán, no papá, lo que tú me dices es un rollazo, lo que dicen en la iglesia es otro rollazo, lo que me dicen, ¿sabes qué? Yo voy a escoger lo que yo quiero oír y voy a hacer lo que a mí me apetezca en mi vida. Y ahí empieza el lamento, ay, si le hubiera predicado a mi niño desde pequeñito, si le hubiera sido ejemplo, si le hubiera leído la Biblia. Y uno dice, pero si no se entera, ¿que no se entera? ¿Que no se entera? Hermanos, los tenemos en clase con 3 años, 2 años, 3 años. Los tenemos. Mira, entras allí y te dan una lección de Biblia. ¿Que no se enteran? Claro que sí se enteran. Pero dice la palabra que llegarán, claro, dice, no sufrirán la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oír, se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias. Es decir, se juntarán maestros que le vayan a dar lo que ellos están buscando. Por eso en el colegio no hay problema. No, usted, ¿cuántos años tiene? 12 años, no pasa nada. Usted quiere experimentar sexualmente, experimente. Aquí hay colegios donde han llevado a los niños a masturbarse en clase. Pero los padres no hacen nada. Niños que están siendo marginados y los padres, porque aprenden en la escuela bíblica que eso está mal. Y entonces cuando intentan poner la realidad, le dicen, ¿sabes qué? Tú, y los propios profesores y maestros. Y ya no hablo ni siquiera eso. Aquí tenemos jóvenes, hermanos, que han terminado sus estudios y demás, pero que han terminado, ¿sabes por qué? Porque ahí estuvimos ayudándole, alentándole y demás. ¿Sabes por qué? Porque llegó un momento donde le decían, tú no vales para estudiar, dedícate a otra cosa, vete a trabajar. Y hoy en día los tenemos que han terminado sus carreras y están trabajando y están siendo útiles. ¿Sabes por qué? Porque el mundo, ese es el mensaje, pero cuando llega el adolescente que no quiere estudiar, que no quiere hacer nada, los famosos nini, que ni estudia ni trabaja, y la mamá está y el papá está, ay, no pasa nada, porque el amor de Dios me lleva a que como madre y como padre tengo que darle todo a mi hijo. ¿Quién te ha dicho eso? Encuéntrame algún texto que respalde eso, porque si no, yo tengo el derecho de pedirle a Dios todo lo que yo quiera. Y Dios tiene la obligación de dármelo. ¿Es así como Dios nos trata a nosotros? Dios nos da lo que nosotros necesitamos cuando Él quiere darlo y según nuestra realidad. Entonces nosotros decimos, vale, vamos a predicar el Evangelio. Yo quiero que mis hijos el día de mañana no se aparten. Predícales el Evangelio. Cuando tiene la oportunidad de aprender, instruye al niño en su camino, que cuando fuere viejo no se apartará de él, dice la palabra en Proverbios. Pero al niño, instrúyelo, dedícale tiempo, predica. Y esto es un breve ejemplo, pero claro, tenemos a la madre, tenemos a la tía, tenemos a los vecinos, tenemos un montón de gente a nuestro alrededor que se han dado oportunidades para predicar del Evangelio y no lo hemos aprovechado. ¿Por qué no lo hemos aprovechado? Porque en el fondo pensamos que tenemos tiempo. Ya hablaré. No, hermanos, hay una premura. El tiempo se acaba. Yo no sé si mañana voy a ver a alguien que hoy en día lo estoy viendo cotidianamente. Y entonces, claro, cuando no existe esa preocupación, el Evangelio, la predicación del Evangelio pasa a segundo plano.
Da igual, no pasa nada. Si yo no predico, no pasa nada. Ya predicará otro. Si yo no le traigo el evangelio, no, no pasa nada. Si yo a mi hijo no le enseño, ya le enseñarán en la iglesia. No, hermanos, es la responsabilidad de cada uno si queremos nosotros ser de los que predican verdaderamente el evangelio. ¿Me estás entendiendo? Y lo último, el último elemento es la actitud del mensajero. O sea, hay una labor del mensajero que tiene que conocerla, tiene que saber cuál es su tarea, cuál es su trabajo, a qué se tiene que dedicar el mensajero. Hay una preocupación que tiene que existir en el corazón, porque si no, no vamos a ser buenos transmisores del evangelio. Pablo le rogaba, te encarezco delante de Dios. Se lo está hablando a un pastor, hermanos. Si esto es lo que un pastor tiene que recibir, imagínate aquel que vive el día a día alejado un poquito más en otras realidades. Le está hablando a un pastor. Te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo. Y le añade que juzgará a los vivos y a los muertos en su manifestación y en su reino. Timoteo, no es un juego, te lo encarezco. Predica el evangelio, predícalo, predícalo bien. Si no tienes carga, es que van a llegar momentos, Timoteo, donde no vas a tener la oportunidad de poder predicarles, de poder hablarles. Yo te encarezco que prestes atención. Y además tienes que tener la actitud correcta, Timoteo. Pero tú, verso 5, sé sobrio en todo, soporta las aflicciones, haz obra de evangelista, cumple tu ministerio. Todo esto tiene que ver con la actitud, con la determinación de uno. Haz obra de evangelista, haz obra de evangelista, cumple tu ministerio. Si eres hijo de Dios, tienes el ministerio de compartir y de predicar la palabra, el ministerio de la reconciliación. Pero tú tienes que hacerlo bien. Tienes que ser capaz de soportar los momentos malos. Tienes que ser capaz de hacerlo con paciencia. ¿Por qué? Porque cuando nosotros compartimos el evangelio, no siempre a la primera hay resultado. ¿Te ha pasado eso alguna vez? La pastora llegó a los caminos del Señor porque primero se convirtió su mamá. Pero su mamá, una persona que no quería saber nada del Señor, atea, que no creía en Dios ni en nada, tenía una hermana que le predicaba el evangelio. ¿Cuántos años estuvo? 25 años estuvo predicándole el evangelio. 25 años. La tía de Flavia, 25 años. No se desalentó. Es más, cuando tenía la oportunidad, los cogía a ellos, a ella y a su hermano, que eran niños, y le decía a la mamá de Flavia, oye, ¿por qué no me dejas a los niños y los llevo aquí a la iglesia, a la escuelita bíblica? Y los padres, como que le daba igual todo, le decían, llévatelos. Y a los 9 años, ella recibe al Señor y acepta a Jesús en el corazón con 9 años, gracias a que una tía tuvo paciencia 25 años. Y llegó el momento, y no fue la tía la que los llevó a los caminos del Señor, pero sí la tía oraba. No fue la tía la que estuvo allí discipulándola, pero sí ella oraba. Y esta mujer se convirtió, la mamá de Flavia, se convirtió en una campaña donde había miles de personas y donde ella acepta a Jesús como Señor y Salvador. ¿Y sabes qué? Le dijeron, vamos a ir a su casa para visitarla y así le damos la dirección de una iglesia y demás. Ay, gracias y demás. En 2 meses se habían convertido 65.000 personas. Todavía los está esperando para que los vayan a visitar. No había ordenadores, no había en esa época. ¿Y sabes qué fue lo que hizo esa mujer? Dijo, yo lo que he recibido me ha cambiado la vida, yo lo quiero. Voy a buscar una iglesia. Y salió y buscó una iglesia en el barrio. Gloria a Dios por las puertas abiertas, hermanos, de los lugares de predicación. Por eso oramos por toda Navarra, que toda Navarra tenga la oportunidad. Salió a buscar un lugar y dijo, a ver, ¿dónde? Y se metió en una que decía iglesia evangélica y se metió allí y dijo, esto es parecido a lo que yo más o menos escuché. Y luego ella me llevó a mí a los pies del Señor. Fíjate lo que implica la oración y la perseverancia de una mujer durante 25 años. Así que si tienes alguna queja con tu pastor, habla con la tía de Flavia.
A mí no me eches la culpa, ¿vale? Pero es que esa es la clave. Y le dice, claro, tienes que soportar las aflicciones. ¿Por qué? Porque no siempre nos van a querer escuchar. Durante 25 años la ningunearon, bueno, le dijeron, muy bien, eso está muy bien para ti, pero para mí no. Pero no, abandonó, perseveró. Le dice, haz obras de evangelista. Es decir, tienes que tener claro a qué te ha llamado el Señor. Pero vamos a ver, Timoteo no era pastor. ¿Por qué le dice que haga obra de evangelista? Hermano, porque ser evangelista es algo para todos los hijos de Dios. Tú tienes la responsabilidad de compartir el evangelio por ser un hijo de Dios. ¿Lo sabías eso? Quiere decir que no importa sea, no, yo soy pastor, ¿cómo voy a predicar yo el evangelio? Porque yo no soy evangelista. Hermano, todos somos llamados a compartir las buenas nuevas de salvación. Y esa es la responsabilidad que está sobre nuestros hombros. Por eso le dice, mira, haz obra de evangelista. Es decir, la obra del evangelista es evangelizar. Haz obra de evangelista. Esta es tu tarea, tu trabajo. Timoteo, mira, tú tienes que tener una actitud correcta, pero claro, tu actitud se va a sostener en base a los fundamentos que tenga tu actitud. Tu actitud tiene que fundamentarse primero en la capacidad que tienes para soportar las aflicciones. Porque cuando te maltratan, cuando te dicen algo chungo y demás, tú sabes a quién le estás sirviendo. Y sabes que detrás de todo eso no es la persona, sino que hay una consecuencia de una influencia espiritual. Tienes que ser capaz de que tu actitud esté marcada por la labor a la que Dios te ha encomendado, la tarea. Haz obra de evangelista, haz obra de evangelista. Haz obra de evangelista. Ay, bueno, mónteme la campaña. No, hermano, el evangelista evangeliza en todo momento. Insta a tiempo y fuera de tiempo, le está diciendo a Timoteo. Cumple tu ministerio. Cumple con tu responsabilidad, le está diciendo. Porque si tú tienes el ministerio de la reconciliación, tienes una responsabilidad. Así que, Timoteo, está muy bien, tú eres el pastor, pero no es suficiente que estés en un púlpito y nada más. Tienes que ser capaz de hacer obra de evangelista también. Aguantar las aflicciones. Cumple tu ministerio, haz obra de evangelista. Por eso es tan importante que nosotros seamos capaces de activarnos en esta realidad. Voy a pedir que los hermanos de la alabanza suban. Que podamos activarnos en esta realidad. ¿Sabes por qué? Porque si nosotros no nos activamos, no va a llegar la predicación, no va a llegar el evangelio. Pero si no llega el evangelio, no hay salvación, hermanos. No hay salvación. Y yo vuelvo a insistir, no estamos haciendo prosélitos del Centro Cristiano Cristo el Camino, aunque nosotros dejamos las puertas abiertas a todos. Aquí puede estar gente mientras esté ordenadamente y no perjudique a nadie, ni a lo que se hace aquí, puede estar. Pero claro, no estamos aquí para entretener. No estamos aquí para decir cosas que la carne está buscando. A ver, yo quiero ir allí, a ver qué me dicen. Sabe que usted es el más guapo del mundo y a usted le va a ir maravillosamente bien porque usted es el más guapo del mundo. Aunque sea pecador, sí, aunque usted sea pecador. Y la carne busca esos mensajes, pero el mensaje del evangelio no es así. El mensaje del evangelio es otra cosa. El mensaje del evangelio implica ayudar a la gente a que se acerque a Jesucristo. Por eso redarguimos a través del mensaje, reprendemos, exhortamos a través del mensaje. No le decimos cualquier cosita a la gente. Y si tú compartes el evangelio, no le digas cualquier cosa a la gente. Por eso tienes que prepararte. Tienes que prepararte. Porque todo eso tenemos que hacerlo de manera sana, conociendo lo que estamos diciendo y lo que estamos haciendo. Y esa es la clave. Dios respalda luego y el Espíritu Santo obra. E insisto, el 90% depende de lo que el Espíritu Santo haga en un corazón. Pero si falla ese 10%, si el Espíritu Santo quiere traer convicción, pero tú le estás sembrando enseñanzas contrarias a la palabra,
Si el Espíritu Santo quiere salvar a alguien, pero tú les estás diciendo, no pasa nada, usted puede pecar todo lo que usted quiera, que da igual. Si el Espíritu Santo quiere traer salvación sobre alguien y tiene un montón de argumentos y nosotros decimos, bueno, todas las opiniones son válidas y respetables. Perdóname, no. Todas las opiniones no son exactamente igual de respetables. Porque aquel que opina que abusar de un niño es correcto, como en Canadá, que está el partido, hay un partido político que en una de sus bases de partido está la pederastia. Y a mí me parece fenomenal que ellos puedan opinar, pero esa opinión no es válida. Porque si tú tienes un hijo, una hija que te pide un sinvergüenza de esto, te puedo asegurar que ahí no estamos hablando de opiniones respetables. Nosotros respetamos a la persona porque es una criatura de Dios. Pero no todo lo que dice y hace la persona yo lo voy a aceptar y respetar. Yo tengo, en ese sentido, no voy a estar contendiendo y persiguiendo a nadie. Pero lo que está claro, que si a mí alguien me dice, no, que mentir es lo más válido que puede haber y lo mejor que puede haber en la vida, yo en base a la palabra yo digo, no está bien. Esa opinión es tu opinión, tú di lo que quieras, pero para mí no es respetable esa opinión, porque eso no trae bien, no hace bien. Y esto es de lo que se trata, hermanos. El mundo necesita realmente el evangelio, no necesita mensajes sustitutorios. El mundo necesita predicadores del evangelio, no necesita coaching, motivadores. ¿Sabes a lo que me estoy refiriendo? Hoy en día algunos son motivadores. No pasa nada, usted lo puede todo. ¿Qué vas a poder? ¿Te vas a salvar a ti mismo a que no puedes? No necesita el mundo para cambiar el destino y recibir salvación solamente buenas intenciones, buenas palabras. Necesita el evangelio. Por eso Pablo decía, yo no me avergüenzo del evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree. Es poder de Dios para salvación a todo aquel que en él cree. Es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree. Vamos a ponernos en pie y vamos a terminar pidiéndole a Dios que nos ayude, porque predicar el evangelio requiere conocer el evangelio. Y a veces nosotros conocemos la iglesia, pero no conocemos bien el mensaje del evangelio. No queremos leer la Biblia, no queremos estudiar, no queremos aprender, no queremos que nadie nos corrija. Pero eso sí, que a mí nadie me eche de la iglesia. Nadie te va a echar, ¿vale? Quédate tranquilo. Pero eso luego tú hablas y hablarás lo que sea. Pero el evangelio tienes que conocerlo, tienes que vivirlo. ¿Sabes que tienes que aprender a vivir el evangelio? Que tú no puedes decirle a otra persona que no robe y tú robas. Que tú no puedes ser de los que tratan de esa forma. Tienes que conocerlo, tienes que profundizar, vivirlo. Porque si no, hermanos, vamos a hacer maldición para este mundo. Uno dice, ay, pastor, qué exagerado. Te voy a leer un texto en Romanos, capítulo 2, verso 17. He aquí, tú tienes el sobrenombre de judío y te apoyas en la ley y te glorías en Dios y conoces su voluntad. E instruido por la ley, apruebas lo mejor y confías en que eres guía de los ciegos, luz de los que están en tinieblas, instructor de los doctos, maestro de niños, que tienes en la ley la forma de la ciencia y de la verdad. Y dice el apóstol, tú pues que enseñas a otros, ¿no te enseñas a ti mismo? Tú que predicas que no se ha de hurtar, ¿hurtas? Tú que dices que no se ha de adulterar, ¿adulteras? Tú que abominas a los ídolos, cometes sacrilegio. Tú que te jactas de la ley, con infracción de la ley deshonras a Dios.
Porque como está escrito, el nombre de Dios es blasfemado entre los gentiles por causa de vosotros. Romanos capítulo 2, versículos 17 al 24. Apúntalo y léelo. No es lo que tú opines de ti, es el resultado que respalda quién eres tú. Por eso dice la palabra que nosotros somos conocidos por el fruto. Pero el fruto es apropiado cuando glorifica a Dios, no cuando te glorifican a ti. Y entonces en esto es glorificado mi Padre, dijo Jesús, en que llevéis mucho fruto y seáis así mis discípulos. Yo soy la vid, vosotros sois los pámpanos. Separados de mí, nada podéis hacer. Nada, nada. Por eso no hay mejor forma para predicar el evangelio que ir a la vid, que ir a la verdadera fuente que nos nutre para poder dar un fruto que otros van a aprovechar. Porque el pámpano es esa rama que produce el fruto. Pero esa rama no deja de ser rama que no vale para nada si no está injertada, si no está unida a la vid. Pero la rama no es lo importante, es el fruto, es ese racimo de uvas que está allí. Eso es lo que la gente va a aprovechar. Y cuando tú compartes, tú eres nada más que una ramita pegada a la vid, pero que produce un fruto que otros van a aprovechar, porque otros, por la predicación del evangelio, aceptarán a Jesucristo como Señor y Salvador e invocarán el nombre de Dios, porque habrán creído que Jesucristo es el Señor, que Dios le levantó de los muertos, y lo tendrán en su corazón y querrán vivir esa realidad. Entonces, ¿sabes qué? Habrás dado fruto. Gloria a Dios. A eso nos está llamando el Señor. Por eso, si tú realmente quieres dar fruto en la predicación, necesitas decirle a Dios: Señor, esto es lo hermoso. Jesús dijo también, Juan 15, que Él era la vid, nosotros los pámpanos, pero el Padre es el labrador. ¿Qué sabe lo que es? ¿Qué es lo que hace el labrador? Poda y os limpiará, para que si lleváis fruto, llevéis más fruto. Y si no lleváis fruto, al podar y al limpiar lo que no vale, entonces podáis llevar fruto. Y eso es hermoso. ¿Sabes por qué? Porque hay esperanza, hermano. No es una cuestión de cabeza o de años. Hay esperanza. El Espíritu de Dios nos ayuda. Pero cuando encuentra esa tierra, ese pámpano unido a la vid, entonces puede fluir la savia de Dios y podemos dar fruto. Y en la predicación necesitamos estar agarraditos de Jesús. Agarraditos de Jesús, no de la religión, no de los amiguetes que están dentro de la iglesia, no del colegueo. Es agarrarnos a Jesús. Porque cuando Jesús es nuestra razón de ser, es el sustento y la motivación por la cual nosotros estamos aquí. ¿Sabes qué? Da igual lo que pase, da igual que vengan las fiestas, da igual que venga la barbacoa, da igual lo que venga. Nosotros le daremos a Dios siempre lo que Él se merece. Y entonces el Señor dirá: muy bien, fluye mi presencia a través de tu vida. Y entonces cuando tú prediques el evangelio, irás a tus hijos y a lo mejor no te harán ni caso, pero cuando crezcan se acordarán. Instruye al niño en su camino, y cuando creciere, cuando fuere ya viejo, no se apartará de él. Y podrás predicar 25 años, hermanos, 25 años predicando que Jesucristo es el Señor y que necesitaban salvación. Y por un lado y por el otro, la tía de Flavia, 25 años. Pues yo le doy gracias a Dios por su perseverancia, porque gracias a ellos se convirtió mi esposa. Y gracias a que ella se convirtió, yo estoy aquí. Gloria a Dios. Así que yo, ¿qué quieres que te diga? La tía Suni, si supiera, 91 años tiene ella. Y hace no mucho, unos años atrás la vimos. ¡Oh! Tremendo. Mi hija, mis hijos pudieron estuvimos en Argentina y le vimos, y solamente esto lo cuento como anécdota. Qué fuego, qué pasión. En ese momento tenía, no sé si 85, 84 años,
Y cuando estábamos ahí, gloria a Dios, decía. Vamos a darle un aplauso a Cristo porque esto merece la honra. Y estábamos en su casa, en el salón de su casa. Madre mía, esta mujer en la iglesia, una bomba. Y ella con ese fuego, con esa pasión, con esas ganas. Y pasaron infinidad de problemas y de circunstancias, pero ella permaneció fiel, predicando el Evangelio. Y esos son los recuerdos que uno se va a llevar para toda la vida, hermanos. Dios quiera que alguien nos recuerde a nosotros de esa forma, que alguien nos recuerde como aquel que predicó el Evangelio, que cuando estuvieron mal las cosas me las dijo y me ayudó a salir de ellas, que no me dijo nada, no pasa nada, que cuando yo le decía que no, tenía paciencia y seguía, aguantó, soportó las aflicciones, que fue alguien íntegro, que hizo su labor, que cumplió con lo que Dios le había encomendado. Ojalá que alguien sea de nosotros, hermanos. Ojalá, esa tiene que ser nuestra oración, que alguien se acuerde así de nosotros, porque ese es el objetivo. Por eso Pablo decía, ya ha llegado el momento de mi fin, yo ya no tengo mucho más que decirte, yo ya estoy cerca de ser sacrificado y el tiempo de mi partida está cercano. Timoteo, ya no tendré mucho más que decirte. Yo he peleado la buena batalla, decía Pablo. He acabado la carrera, he guardado la fe. He guardado la fe. Por lo demás, me está guardada la corona de justicia, la cual me dará el Señor, juez justo. Aleluya. Y no solamente a mí, sino a todos los que aman su venida. Yo digo, Señor, gracias. Y nosotros podemos ser parte de esta realidad. Tan solamente tenemos que decirle al Señor, Señor, si hay algo que está mal, ayúdame, perdóname. Pero Señor, yo quiero predicar el Evangelio bien. Yo no quiero andar solamente soltando folletitos y nada más. Yo quiero que la gente se acerque a ti, crea en ti, tenga fe por lo que oye y por lo que ve. Porque cuando predicamos bien el Evangelio, el Espíritu de Dios respalda nuestras vidas. En la vida de un hijo de Dios, no hay nada más importante que glorificar a su Salvador. La alabanza es el momento en el que podemos hacerlo. Cuando te pierdes esa oportunidad por llegar tarde, te quedas sin una gran bendición. Llega puntual a cada reunión y dale a Dios lo que se merece. Nos alegra que hayas conectado con nosotros. No olvides que si necesitas oración, hablar con alguien o algún tipo de ayuda, llámanos o envíanos un WhatsApp a los números que aparecen en pantalla. O si lo prefieres, escríbenos. Estamos para ayudarte.